Imaginemos por un momento escuchar el pitido seco de una computadora vieja encendiéndose. Uf, ese sonido clásico, claro. Exacto. Y a eso le sigue el zumbido físico súper pesado de un ventilador que está luchando por enfriar la máquina. Luego, el sonido de un disco duro procesando información frenéticamente. Y de pronto, una pantalla negra revela la historia entera de la civilización humana. Qué locura de imagen, de verdad. Sí, totalmente. Pero a ver, no está escrita en libros de texto polvorientos ni en, no sé, pergaminos intocables. Está en código crudo, parpadeando en verde sobre negro. Fíjate que esa estética me encanta. Es fascinante. Y bueno, el documento que tenemos para nuestro análisis profundo de hoy hace exactamente eso. Es el guión conceptual para un proyecto narrativo, titulado RAM, Acceso Aleatorio a la Memoria. Ajá. Y su misión, digamos, es radical. Busca reescribir la manera en que entendemos el pasado utilizando pura informática, una estética profundamente cyberpunk y, bueno, la volatilidad del procesamiento de datos. Sí, y el nivel de inmersión de este documento es asombroso. O sea, no se conforma con proponer una teoría académica aburrida, sino que nos arroja de inmediato a un paisaje sonoro y visual muy específico. Claro, te mete de lleno desde el primer segundo. Tal cual. La narrativa arranca con un detalle técnico fundamental. En medio de toda esa atmósfera de suspenso y música de sintetizador que mencionabas, se describe el sonido inconfundible de un teclado mecánico. Ese clac, clac, clac. Exactamente. Alguien introduciendo una línea de comando en código bash. Y el comando es sudo systemctl start ram.service. Wow. Y claro, esa no es una elección aleatoria del autor. Para quienes no están familiarizados con los sistemas operativos basados en Linux, sudo significa superuserdo. O sea, la orden definitiva, ¿no? Exacto. Es el modo Dios, por así decirlo. Implica tomar el control absoluto del sistema con privilegios de administrador. Al usar este comando, el guión nos dice que estamos tomando el control de la historia por la fuerza. Arrancando el motor a la mala. Sí, iniciando un servicio de fondo que va a ejecutar el pasado bajo nuestras propias reglas y saltándose todas, pero todas las restricciones tradicionales. A ver, ok, vamos a analizar esto porque el contraste es brutal. Sí, lo es. Pasamos de esta imagen súper convencional, ya sabes, del historiador que camina con cuidado por un museo donde literal no se puede tocar nada. Con guantes blancos y todo. Ajá. A la imagen cruda de un hiker encorvado sobre un teclado, forzando el arranque de un sistema masivo. El documento plantea la historia no como una narración que debe leerse pasivamente, sino como una gigantesca base de datos. Y vaya base de datos. Es abrumador. Imaginar toda la experiencia humana contenida en un disco duro. O sea, millones de terabytes de almacenamiento masivo que contienen absolutamente cada guerra, cada traición, cada poema y cada secreto desde que el primer ser humano miró al cielo. Y fíjate que esa es la metáfora fundacional de la que parte todo este proyecto. El disco duro universal que contiene todos los ceros y unos de la civilización, digamos. ¿Sí? Sin embargo, aquí es donde el texto lanza una crítica muy afilada a la pedagogía tradicional. Se van con todo contra la academia. Totalmente. Nos dice que el enfoque académico clásico es el equivalente a intentar leer un disco duro de, no sé, un exabyte de capacidad, pero bit por bit, desde el primer sector hasta el último. Ay no, qué pesadilla. Leer de la página 1 a la 2, del año 0 al año 100. Y claro, el guión rechaza esa linealidad por completo. La tacha de ineficiente, letárgica, especialmente para la mente contemporánea. Argumenta que el tiempo histórico no tiene por qué ser una línea recta. O sea que no estamos obligados a consumirlo en orden. Exacto. Lo ve como una estructura de datos volátil que puede, y más importante aún, debe ser manipulada. Claro. Es como si, intentar aprender historia con el método tradicional fuera el equivalente a, no sé, querer ver una escena de acción súper específica de una película usando una vieja cinta VHS. Uf, tremenda analogía, ¿sí? Presionado el botón de avance rápido, ver pasar horas de metraje irrelevante a una velocidad absurda, detenerte. Darte cuenta de que te pasaste de la escena. Exacto, que ya te pasaste, tienes que rebobinar, ajustar la imagen con el tracking, es un proceso lineal lleno de fricción y sumamente frustrante para alguien que solo busca
pues la respuesta a una pregunta concreta. Totalmente. En cambio, la promesa de este guión es crear algo parecido a una plataforma de streaming moderna, donde un simple clic te transporta directo a la marca de tiempo exacta de la película. Sin perder un solo milisegundo de la transición. Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo el autor traslada la arquitectura física real de una computadora al concepto del tiempo. Porque en informática real, el disco duro es, pues, el almacenamiento permanente. Es inmenso, sí, pero es bastante lento para encontrar y recuperar información específica. Claro. Tiene que buscar físicamente, digamos. Ajá. Y por otro lado, tenemos la memoria RAM, el Random Access Memory. La genialidad de la RAM es que no está obligada a buscar información en un orden secuencial. De ahí lo de acceso aleatorio, claro. Exacto. Su naturaleza es ir directo al punto, ignora todo lo que no es relevante en ese instante y extrae en una fracción de segundo el fragmento de código exacto que el procesador necesita para ejecutar una tarea crítica. Es como si le diera superpoderes a la narrativa. Tal cual. Al aplicar esta arquitectura a la humanidad, el guión crea una herramienta capaz de ignorar, no sé, siglos enteros de paz aburrida o de transiciones lentas. Simplemente aísla el archivo de alto impacto y ¡pum!, lo ejecuta. Y déjame decirte que el guión es implacable a la hora de ponernos a prueba con esto. No te da respiro. Ninguno. Apenas estamos digiriendo cómo funciona esta interfaz cuando el sistema sufre su primer gran pico de procesamiento. Nos indica que los núcleos se sobrecalientan y, sin la menor advertencia, nos arrastra al año 1605. Un salto brutal. Un descenso vertiginoso, sí. Pasamos del frío ciberespacio abstracto a los sótanos húmedos, claustrofóbicos y mal iluminados del Parlamento de Londres. Y la escena que describen ahí es pura tensión contenida. Totalmente cinematográfica. Tenemos a este hombre, Guy Fawkes, rodeado por decenas de barriles de pólvora en la oscuridad absoluta. Está a un solo movimiento, a un segundo de encender una mecha y hacer volar en pedazos a un monarca y, bueno, el destino geopolítico de todo un imperio. Es un punto de inflexión perfecto para poner a prueba el sistema, porque el guión aísla este instante preciso, porque representa lo que, digamos, podríamos llamar una anomalía de densidad de datos. Me encanta ese término. ¿Sí? Es un segundo de tiempo real que contiene la energía potencial para alterar el rumbo de millones de vidas. En la lógica de este documento, el sistema no está interesado en narrar una biografía detallada de Guy Fawkes. Nada de dónde nació, a qué escuela fue. Exacto, eso no le importa a la RAM. Está interesado en la variable crítica, en la interrupción de hardware que casi hace colapsar el sistema operativo de la Inglaterra del siglo XVII. La pólvora, el frío del sótano y la respiración contenida. Esos son los datos sin procesar que se cargan directo en nuestra imaginación. Y sí, es una escena impresionante. Pero, y aquí es donde se pone muy interesante el debate para mí, me genera una enorme preocupación metodológica. A ver, cuéntame. Porque al enfocar todo el poder de procesamiento en el hombre con la antorcha, estamos aislando una imagen súper visceral, sí, pero tal vez estamos borrando el panorama completo. Guy Fawkes no apareció en ese sótano por generación espontánea. Claro, no cayó del cielo. Hubo décadas de persecución religiosa brutal, de intrigas palaciegas y de un complejo andamiaje político que hizo inevitable que alguien encendiera esa mecha. Entonces pregunto, ¿acaso este modelo de acceso aleatorio no destruye el contexto vital que le da verdadero sentido a la historia? O sea, reduciendo las simples explosiones aisladas. Es una excelente observación. Pero fíjate que esa omisión de contexto es absolutamente deliberada y constituye el núcleo del argumento del guión. ¿De verdad? Omitir a propósito. Sí. No se trata de negar que ese andamiaje político exista. En esta metáfora, todos esos tratados religiosos y debates parlamentarios de fondo siguen ahí. Están almacenados a salvo en las profundidades lentas del disco duro. Ok, siguen existiendo, pero no los cargas. Exactamente. Porque para recuperar la atención de un público actual que está sobreestimulado, la narrativa aplica una técnica muy parecida al overclocking en informática. A forzar el procesador. Eso es. Forzarlo más allá de sus límites operativos estándar para obtener un rendimiento explosivo inmediato. El autor sostiene que cargar décadas de diplomacia agota los recursos de atención del observador moderno. O sea, nos da sueño leer los tratados. Básicamente.
Así que al inyectar la adrenalina cruda del momento decisivo, se busca generar un choque lo suficientemente fuerte como para que el interés nazca por sí solo. Es un sacrificio consciente, cambiar la amplitud académica por la intensidad pura de la experiencia. Ya veo. Básicamente es apostar a que si el espectador siente el olor a salitre y la tensión del sótano, pues buscará el contexto por su cuenta una vez que termine la simulación. Tal cual. Despertar la curiosidad a la fuerza. Y bueno, para demostrar que este mecanismo de memoria volátil no tiene respeto alguno por las fronteras del tiempo o del espacio, el guión no los deja ni recuperarnos. No, el ritmo es frenético. Apenas procesamos la conspiración de 1605 cuando la señal visual se corrompe. El ruido de la pólvora se convierte en estática de radio ensordecedora y el sistema realiza un salto cuántico hasta el año 1937. Un cambio drástico. Pasamos del encierro bajo tierra a la inmensidad aterradora de las nubes sobre el Océano Pacífico, cientos de años después. Y este salto ilustra perfectamente la agilidad de este motor narrativo, porque la escena nos coloca dentro de una pequeña cabina de metal sacudida por la turbulencia, y se escucha una voz femenina a través del ruido estático de una radio de onda corta. Amelia Earhart. Exactamente. Es Amelia Earhart en su último vuelo. La transmisión se corta, vuelve a entrar, y luego solo hay silencio. ¿Piel de gallina? Y fíjate que este archivo no representa una explosión geopolítica inminente como el del sótano. Representa el concepto informático de un error de puntero o un archivo corrupto. Ah, qué interesante verlo así. Sí, un paquete de datos que salió del origen pero nunca llegó a su destino, perdiéndose para siempre en el vacío. ¡Wow! Es un latigazo emocional tremendo para quienes están siguiendo la simulación. Brincamos de una carpeta de archivos etiquetada, no sé, como terrorismo de Estado y conspiración política, directamente a un subdirectorio encriptado de misterio puro y fenómenos inexplicables. Sin previo aviso. Y ocurre sin transición suave, sin un narrador con voz calmada que nos tome de la mano para explicarnos el cambio de tono. Esa desorientación, ese vértigo de no saber dónde ni cuándo vamos a aparecer a continuación, parece ser el objetivo central de usar la memoria RAM como hilo conductor. Y si conectamos esto con el panorama general del proyecto, la inclusión del archivo de Earhart cumple una promesa fundamental del guión, porque promete procesar no solo los triunfos y las tragedias claras de la humanidad, sino los enigmas más grandes de la historia. Los misterios sin resolver. Exacto. Al invocar esa cabina de metal rodeada por el océano, el sistema no está intentando resolver el misterio, la verdad, no aporta evidencia nueva. Lo que hace es obligar a la mente a habitar ese momento de incertidumbre extrema. A sentir lo que ella sintió. Sí, y demuestra que este formato de acceso aleatorio también sirve para cartografiar los agujeros negros del disco duro humano, aquellos sectores defectuosos de la historia, donde la información se desvanece y empieza la leyenda. Y esto inevitablemente dirige nuestra atención a la filosofía de fondo, a la intención real de tratar los eventos pasados como simples bloques de código. Porque el documento es sumamente explícito, en su desdén por el sistema educativo tradicional. No se guardan nada ahí. Para nada. Hay un rechazo total a la memorización utilitaria, esa que solo está orientada a aprobar exámenes y ya. Declara que su verdadera misión es revivir los archivos ocultos. Y cuando enumera a sus protagonistas, la lista es súper reveladora. No le importan tanto los reyes con líneas de sangre impecables ni las cronologías de paz. Cero interés en eso. El sistema busca invocar a héroes fracturados, a tiranos despiadados, a visionarios incomprendidos y a los locos, o sea, los que de verdad forzaron la marcha del reloj mundial. Busca extraer las líneas de código más complejas e inestables del registro humano. O sea, personajes y eventos tan densos, llenos de tantas contradicciones éticas y morales, que las narrativas oficiales, pues, han tendido a pulirlos, a simplificarlos o directamente marginarlos, para que encajen en libritos de texto manejables. Para no complicar el plan de estudios. Tal cual. Y este proyecto quiere recuperar la textura cruda de la civilización, afirmando que las conspiraciones verdaderas y los comportamientos erráticos de la humanidad superan con creces cualquier algoritmo de inteligencia artificial o guión de ficción. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Porque el documento promete entregar este conocimiento histórico como, cito textual, un golpe de datos directo a la mente. Narrativa pura, sin anestesia ni preámbulos.
Ajá. Y aquí es vital que haga de abogada del diablo frente a la premisa. Nuestra sociedad actual, tú sabes, ya consume información a través de ráfagas cortas. Interminables. Todo en redes sociales, devorando contenido efímero en un estado de estimulación que no para. Sí, estamos adictos al scroll infinito. Exacto. Entonces, tratar la historia, con todo el peso del sufrimiento real, la guerra, la pérdida humana, como un simple paquete de datos altamente digerible y volátil, ¿no estamos corriendo el grave riesgo de trivializar el dolor humano? Es un punto súper válido. Es que piénsalo, si procesamos la desesperación de Amelia Earhart o, no sé, la condena de Guy Fawkes con la misma velocidad emocional con la que deslizamos videos en un teléfono, solo buscando la siguiente descarga de dopamina, ¿no corremos el riesgo de quedar completamente insensibilizados ante tragedias que fueron reales? Entiendo perfecto la postura. Y fíjate que esto plantea una pregunta inmensamente importante sobre la intersección entre la tecnología y el aprendizaje hoy en día, en pleno siglo XXI. La ansiedad que genera esa posible trivialización es muy real. Sí, porque la empatía necesita tiempo para procesarse. Claro. Vivimos en la era de la sobreestimulación constante, donde la atención es el recurso más escaso, más disputado del planeta. Sin embargo, la defensa intrínseca del documento es que frente a la apatía y al olvido casi garantizado de las nuevas generaciones, la única estrategia viable es la adaptación. O sea, si no puedes con ellos, úneteles. Exactamente. Lejos de intentar curar a la sociedad de su adicción a la velocidad, el proyecto asume esa velocidad como el nuevo sistema operativo del cerebro humano. Entiendo. Es como decir que, bueno, si la audiencia solo está dispuesta a consumir datos en cápsulas hiperactivas de 60 segundos, pues vamos a asegurarnos de que esos 60 segundos contengan los fragmentos más profundos, más oscuros y transformadores de la civilización, en lugar de puro ruido vacío. Me quitaste las palabras de la boca. La intención del autor no es desensibilizar, sino hackear la propia estructura de consumo contemporánea. Al emplear este lenguaje tecnológico, con esa urgencia y esa estética digital tan cruda que mencionabas, el formato busca despertar a mentes que, digamos, ya desarrollaron inmunidad a las narrativas pasivas tradicionales. Ya no te sirve sentarlos a escuchar a un profesor hablar por 2 horas. Para nada. Invita al observador a involucrarse en un juego de simulación. Ya no se trata de un estudiante encadenado a un pupitre, sino de un operador del sistema que debe mantener su concentración súper alerta para que el flujo de datos no se interrumpa. Convierte el acto de recordar en una operación de procesamiento activo y urgente. Y creo que esa transformación del rol del receptor es posiblemente el mayor triunfo de este guión conceptual. Al recopilar los fragmentos de todo lo que hemos explorado en esta inmersión de hoy, resulta fascinante observar cómo una analogía técnica logra reescribir por completo la arquitectura mental con la que nos acercamos al pasado. ¿Es un cambio de paradigma total? Sí. Ya no tenemos que visualizar el tiempo como un libro pesadísimo de cientos de páginas pegadas entre sí. Podemos visualizarlo como un océano de datos inmenso, vibrante y que está disponible al instante. Un entorno virtual plagado de conspiraciones por descubrir, misterios indescifrables y mentes maestras que, pues, simplemente aguardan la orden correcta en la terminal para ser invocadas en un instante. Reemplaza la inmovilidad de la vitrina del museo por la electricidad de la memoria volátil. Y al hacer eso, propone que la historia no es algo que ya ocurrió y se acabó, sino código latente que cobra vida únicamente en el momento de su ejecución. Cuando le das Enter. Exacto. Exige agilidad mental y una disposición constante a confrontar la información sin esos filtros amortiguadores de la paciencia académica. Pero, y esto es crucial para entender la naturaleza efímera de todo el proyecto. El guión deja una advertencia técnica que no puede ser ignorada por quienes nos escuchan. Uy, sí, la regla de oro de la RAM. Exacto. Toda esta premisa se construye sobre una regla inquebrantable de la informática. La memoria RAM es, por diseño, un ecosistema volátil y sumamente frágil. No almacena de forma permanente. Es de paso. Ajá. Si el sistema sufre una caída de tensión, si la ventana de la terminal se cierra, o si simplemente desconectamos nuestra atención por fatiga, la información que estaba siendo procesada en ese momento se evapora al instante. Se borra de la memoria de corto plazo y vuelve a la oscuridad del almacenamiento inerte.
y es un reflejo perfecto de la fragilidad del conocimiento humano. Subraya que la memoria colectiva requiere energía constante para mantenerse viva. Hay que estarla alimentando. Siempre. Si la curiosidad se apaga y dejamos de ejecutar activamente los archivos de nuestro propio pasado, las lecciones fundamentales y las figuras clave desaparecen del flujo de conciencia de la sociedad, dejándonos completamente ciegos ante el futuro. ¡Qué fuerte! Y bueno, lo cual nos lleva hacia una idea bastante inquietante para cerrar este análisis profundo y dejar que la mente de nuestra audiencia procese por su cuenta en las próximas horas. A ver. Si aceptamos la grandiosa y abrumadora metáfora de este documento, si consideramos que toda la existencia y la historia de la humanidad componen un frío, masivo y silencioso disco duro en la inmensidad del universo, y la vida humana diaria no es más que una frágil chispa de memoria RAM recordando eventos desconectados a la velocidad de la luz, la gran pregunta es, ¿quién o qué es el procesador maestro que finalmente observa esos datos y les da una estructura lógica? Y quizá más aterrador aún, ¿qué sucederá con todas nuestras victorias y tragedias el día que este inmenso sistema colectivo se quede, de manera inevitable, sin memoria para seguir operando?